Eso es correcto. Al final de cuentas también, pues crímenes perfectos no existen y a pesar de todo aquello que a nosotros nos falta en materia preventiva, reactiva, investigativa y de inteligencia, pues se logró la captura de uno de estos sujetos y apareció también y obviamente está pues ya en custodia policial y del Ministerio Público lo que es esta motocicleta robada que por cierto ellos utilizaron. Sí, cuando uno analiza el video, esta hipótesis que se está manejando en este momento, tiene todas las características de cierta. Falta ya muy poco para ser corroborada por lo siguiente. No se trata de un robo común, no se trata de una extorsión, no se trata de un actuar de ellos. Recordemos que las pandillas, desde que iniciaron bajo la forma de pandillas y se trasladaron a Centroamérica como maras, pues son y mantienen una guerra de manera territorial. Control del territorio para el control de la droga, para el control de la extorsión, para el control de los robos, para el control de todo eso. Entonces sí cobra mucha relevancia esta situación, sabiendo que ya la policía también tiene información de que 2 de los hermanos fallecidos, como tú dijiste, pertenecían casi en un 100% al barrio 18. Y la Mara Salvatrucha, que es la más pequeña en Guatemala y que ha llegado recientemente, llamémosle también así, relativamente recientemente a Chimaltenango, pues ya está haciendo presencia. ¿Sabes qué es lo malo? Que en medio de esta lucha está la población guatemalteca. Efectivamente, Julio. Pero quisiera que evaluáramos cómo está el territorio en Chimaltenango, es decir, qué tanto está la criminalidad y qué tanto las pandillas también se han ido estableciendo. Antes de ir con datos, te lo digo rápidamente. Chimaltenango era un municipio muy tranquilo y su cabecera departamental sobre todo, pero desde que se instaló la cárcel de Chimaltenango preventiva y que se decidió ubicar allí preventivamente a miembros del barrio 18, Chimaltenango cambió. Llegaron los privados de libertad del barrio 18, llegaron sus amigos, llegaron sus clicas, llegaron sus familias y pues ahora es territorio de maras. Robaron la paz y tranquilidad de la población. Pero ampliamos estos detalles con la siguiente información. Me parece muy bien, Sandy, vamos a ver los datos ahí en pantalla y es que tenemos que saber lo siguiente. Chimaltenango, precisamente como ya lo dijimos, pues se ha convertido en un territorio de maras, particularmente del barrio 18. Y es que particularmente también, como le decía, el dominio territorial de ese departamento es del barrio 18 por el simple hecho de que es la mara más grande aquí en Guatemala. Sin embargo, ya hay una presencia, pero no es solo la presencia, sino que hechos delictivos y muerte, como le estamos viendo acá, de los miembros e integrantes de la MS-13, más conocidos como los Salvatruchas. También, Sandy, recordemos que desde el momento propio del surgimiento de las maras, allá en Estados Unidos como pandillas, inició esa guerra que solo los va a llevar a 3 destinos, como estamos viendo en pantalla: a la cárcel, al hospital o al cementerio, y en este caso es cementerio. Esta es una guerra que, como cuentan algunos de sus integrantes y en ocasiones hasta de sus líderes, es una guerra a muerte, una guerra sin cuartel, y en donde no importa lo que pase, lo que hagas o si pierdes la vida, pero estás dispuesto a defender a tu barrio, cualquiera de los dos, y a matar al rival. Y vemos con qué saña lo hicieron, porque fuera de que tenían todo, evidentemente ya todo bien calculado, un movimiento de inteligencia, logístico, operativo, hasta se dan el lujo de darles el tiro de gracia doblemente y hay 2 a los que no vemos, pero este que está aquí afuera lo hacen los 2 sicarios. Qué cosa más terrible, Sandy. Ya tenían todo muy bien calculado, Julio, porque si te das cuenta, existe entonces, ellos se adelantan al lugar donde ellos iban a pasar en la motocicleta, los esperan, es decir, ya tenían muy bien calculado el momento en el que iban a pasar por este punto. En temas de investigación tú podrás ampliar un poco más, pero los tenían bien controlados, es decir, hubo un seguimiento previo, ¿no? Correcto, Sandy. Aquí lo que le falta al Estado a veces de Guatemala en materia preventiva, que es la inteligencia, saber, no que le falte inteligencia de que no sean inteligentes, la inteligencia en materia de seguridad se le llama al tema investigativo previo a que se cometan los hechos delictivos para poder frenarlos. Esa labor de inteligencia es evidente que ya la habían hecho. ¿Por qué? Si no, ¿cómo nos explicamos que estos 2 sicarios llegaron antes, como tú lo dices? Llegaron en moto para huir, llegaron armados ambos para hacer el hecho delictivo, bien apostados, uno allá dentro del callejón, el otro acá afuera, esperando cualquier huida, como veíamos acá, y luego la otra situación, es decir, sabían el momento, el día, el lugar, la hora, había todo un trabajo logístico. Ojalá así actuara a veces el Estado de Guatemala, Sandy. Efectivamente, son situaciones que es necesario que controlen también las autoridades, Julio, porque si esto ya está pasando, es decir, el control entonces de los territorios, ¿quién va a controlar? ¿Qué pandilla? No.
tiene que ser el Estado el que debe controlar. Entonces, ¿cómo se puede hacer para poder erradicar estas situaciones que están afectando a la población en Chimaltenango? Muchas cosas pueden hacerse, Sandy. Número uno, tratar de combatir la anomia. Ya lo hemos dicho varias veces aquí en este espacio de análisis en A la Medida. La anomia es la no presencia del Estado. Y ahí podríamos verlo perfectamente. Ese callejón, ese territorio de Chimaltenango, no hay presencia policial, no hay presencia del ejército, no hay presencia de policía municipal. Entonces, allí pues queda obviamente a sabor y antojo de las clicas de las maras. Otra cosa que quiero decir: las autoridades de la Policía Nacional Civil saben perfectamente y lo tienen mapeado cuáles son los sitios en cuanto a zonas, a barrios, calles a nivel nacional, de dónde es que están actuando las distintas clicas. Lo que no hay, Sandy, obviamente, es una capacidad preventiva de acción. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, es decir, no tenemos la policía fortalecida como la necesitamos, no tenemos el número de policías que necesitamos y mucho menos tenemos el número de policías que se puedan dedicar a los temas de inteligencia. Aparte que el Sistema Nacional de Seguridad está pues visto y oído completamente ausente. Solo sabemos que ahí están las instituciones aparentemente funcionando, pero funcionando solo para la burocracia, porque existe la Política Nacional de Seguridad de Guatemala, pero no se mira, no se mira, no se mira. Estas son las debilidades entonces que permiten que los grupos delincuenciales como estas pandillas estén cobrando terreno. ¿Qué te parece si vamos con más datos? Creo que sería muy interesante hacerlo y es acá donde usted los tiene ya en pantalla. Sandy, fíjate que en el caso de Chimaltenango, una de las hipótesis más fuertes, tú ya la dijiste, y es casi confirmado que los sicarios pertenecían a la salvatrucha, mientras que dos de los tripulantes de la moto, hermanos, los dos integrantes del barrio 18 y uno que murió simple y sencillamente de gratis, como todos. Llama la atención al ver la grabación el sistema de inteligencia, la capacidad, la vigilancia y lo operativo perfecto de los dos sicarios de la MS-13, ya que acabaron en cuestión de segundos, literalmente en segundos, con la vida de los tres hermanos. Lamentablemente, en medio de esta lucha territorial de las pandillas, de la extorsión, de la droga, se encuentra la población guatemalteca, quien muchas veces sin quererlo termina pagando las facturas. Día con día, Sandy, se sigue evidenciando que el problema de las maras en Guatemala está lejos, pero verdaderamente lejos de resolverse, y que por el contrario las maras se siguen fortaleciendo, y aquí pues es un panorama desolador. ¿Qué te puedo decir? Dios mío, Julio, la verdad es de que da preocupación este tipo de situaciones, porque sabemos que en este fuego cruzado, pues quienes se encuentran en el centro son los pobladores que no tienen nada que ver. Y vemos cómo también puede afectar, no solamente, te digo, directamente a los pobladores de Chimaltenango, sin duda alguna, pero también a otros lugares donde aquí se pueden incluso orquestar distintos delitos, extorsiones, asesinatos. Son estructuras que se van fortaleciendo y que si no se hace algo de forma inmediata, van a continuar entonces fortaleciéndose, cobrando ese terreno, matando gente inocente. Y al final entonces va a ser más difícil poder controlar la situación. Pero bueno, ojalá que se puedan tener resultados. De hecho, ya se empezaron a hacer allanamientos para investigar sobre este caso. Sabemos que este caso incluso podría dar pistas para poder adentrarse más en las indagatorias sobre estos territorios y estos grupos, ¿no? Está bien, se va a investigar, se va a capturar, ya se capturó uno, falta otro, pero las muertes ya están. Y eso, las vidas ya no pueden repararse. Y el gran problema es que aún adentro de las cárceles, cualquiera que éstas sean, independientemente de eso, muy probablemente sigan manteniendo el control y sigan dirigiendo otros asesinatos, otras extorsiones o cualquier otro actuar criminal. Una terrible situación que nos debe llevar a reflexionar. Totalmente. Vamos a hacer una pausa en este momento, pero regresando hablaremos sobre la reunión del presidente Yamatei con el mandatario de México. Así es, reunión bilateral, AMLO-Yamatei. Bueno, para asistir a este tan querido país y sobre todo un evento tan importante para la recuperación de la memoria histórica y la reconciliación con los pueblos originarios. Es para mí y para los funcionarios guatemaltecos que me acompañan realmente un honor ser parte de este emblemático día, especialmente en el marco de las celebraciones del bicentenario de independencia de ambas naciones, lo que genera un clima propicio para que reflexionemos sobre temas que son relevantes. En principio, momentos como este
permiten fortalecer los vínculos de hermandad entre nuestros pueblos, cuyas raíces son compartidas y su identidad ha debido forjarse a partir de la defensa de sus derechos, sus territorios y sus creencias. Aún lamentamos la pérdida de tantas vidas que fueron sacrificadas en la guerra de castas, sin lugar a dudas. Desde ese entonces hasta la fecha, hemos logrado como región superar aspectos como la esclavitud que existía antes, las guerras internas y las abiertas confrontaciones entre los pueblos. Sin embargo, el retomar nuestra historia nos permite analizar el presente y darnos cuenta que nos seguimos enfrentando ante la pérdida de vidas humanas, pero ahora a manos del crimen organizado, a causa de la desnutrición y la incansable búsqueda de sueños y oportunidades que tantas personas persiguen a toda costa, aún lejos de su casa, producto de la marginación, la exclusión social y la falta de desarrollo. Atender estos asuntos es responsabilidad de todos. Por ello, tanto como para México y Guatemala, es importante que cada vez más actores se involucren y compartan en la construcción de nuestra historia actual, logrando consolidar nuestras democracias y el desarrollo de la región, pero partiendo de la historia que nos une. Quizás, y solo quizás, Sandy, para iniciar el análisis de este tema sea también muy bueno conocer un poquito de nuestra historia. Es decir, se dice que en Guatemala estamos ahora el 15 de septiembre de 1821 a punto de celebrar el bicentenario de esta independencia. Pero fíjate una situación que no quiero tocar este tema y va muy relacionado a lo que estamos viendo. Para 1821, cuando nos separamos del Reino de España, Guatemala directamente se pasa a formar parte de lo que es el imperio mexicano de Agustín de Iturbide. No se me venía la palabra imperio. El imperio mexicano de Agustín de Iturbide a través de Gabino Gaínza, que era el jefe de Estado en Guatemala. Y entonces, 2 años después, cuando el 1 de julio de 1823 se da esa separación y se separan todas las 5 provincias del centro de América, Guatemala pierde Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Chiapas. Hoy este evento, este preencuentro, porque la reunión oficial va a ser mañana, se celebró precisamente en Quintana Roo, territorio que en su momento fue de Guatemala. Y que está en gran crecimiento también en México, ¿no? A nivel turístico y demás. Julio, este acercamiento sin duda alguna es importante para poder ir estableciendo un mapa y una estrategia en común para ciertos problemas que nos afectan entre naciones. México y Guatemala enfrentan problemas en común como el tema de la migración, el narcotráfico, el tema también del comercio ilegal, es decir, el contrabando. Son situaciones que al final nos van afectando. Y es increíble que siendo entonces tan cercanos, que siendo vecinos, no se logre establecer una ruta o un trabajo en conjunto también para poder erradicar estos problemas. Pero sobre todo sería importante ver qué postura o qué se piensa también de poder integrar al resto de países en Centroamérica, especialmente el Triángulo Norte, que también es importante que se pueda ir integrando este tipo de reuniones. Pero como primer acercamiento, yo creo que está bien. Creo que es un primer acercamiento interesante, habrá que esperar la reunión oficial del día de mañana, pero en el contexto actual, es decir, en el tema histórico ya de lo que se está viviendo hoy, lo contemporáneo, si bien es cierto, sirve porque México es el principal socio latinoamericano en lo comercial de Guatemala, en el tema de problemas, porque acá los problemas que se van a tocar son problemas bien específicos. Hoy, por ejemplo, fíjate que ya hay nuevas modalidades de migración. Se hundió una embarcación con 19 migrantes. En San Diego. En San Diego. Uno de ellos, precisamente de origen guatemalteco. Entonces tenemos que entender una situación. El gran problema que hoy tenemos nuestros países del Tricamex, México, Honduras, El Salvador y Guatemala, es la violencia, la pobreza que se comparte, la falta de oportunidad en la dimensión real y, por supuesto, crímenes transnacionales como el narcotráfico, el tráfico ilegal de armas y la trata de personas. Ahí es donde debe centrarse. Guatemala y México está bien, pero faltan 2
patas de esta mesa para que realmente la mesa se pueda sostener. Vamos a dar algunos datos para ir ampliando este análisis. Yo quisiera que por favor, Julio, nos pudieras ampliar. Con mucho gusto, Sandy. El presidente Alejandro Yamatei llegó hoy a México a las 10 de la mañana, horario de Guatemala, y esto para la reunión con el presidente mexicano AMLO, Andrés Manuel López Obrador. La gira de Yamatei inició en el estado mexicano de Quintana Roo, en el evento que se denominó Fin de la Guerra de Castas. El gobierno de Quintana Roo, recordemos que allá es una república en donde los estados tienen su gobierno local, Carlos Manuel Joaquín González le entregó a Yamatei un reconocimiento como huésped distinguido del estado mexicano. El presidente de Guatemala invitó a Andrés Manuel López Obrador para que su próximo encuentro sea en tierras guatemaltecas, y es allí donde debemos de llamar a la reflexión. ¡Qué bien! Por estrechar esos lazos de amistad con el pueblo mexicano, por estrechar todo tipo de relación bilateral con México, pero ojalá que en el encuentro aquí en Guatemala nos recordemos que se necesita que esté presente El Salvador y Honduras, y de esa manera también, como una forma de cooperación transnacional, tratar de combatir los problemas comunes. Es muy importante, Julio, porque sabemos que, por ejemplo, si bien un país, cuando son temas que traspasan sus fronteras, a nivel individual, pues bueno, puede hacer sus esfuerzos, pero no va a tener el mismo resultado si se apoya con el otro país que también tiene este problema. Mucho menos entonces se puede descartar la posibilidad entonces que se puedan ir integrando otras naciones que también pueden venir a fortalecer con ideas, con acciones, con propuestas y con proyectos para ir entonces buscando una solución y dándole respuestas también a sus conciudadanos, que eso es al final importante. Sabemos que la economía de México, pues bueno, y Guatemala tienen mucha relación, ya tú nos dabas a conocer en el tema comercial, pero también el tema de seguridad. Julio. Correcto, Sandy. Y como parte de los planes de México, que es entonces ir fortaleciendo la seguridad fronteriza, sin duda alguna tiene que contar con el resto de países de la región. Ahí vamos hacia eso, porque fíjate cómo es de interesante cuando ya nos ponemos más analíticos en un tema tan importante como estas reuniones, donde pueda participar el Triángulo Norte completo y México. A ver, México está catalogado, por ejemplo, en el tema del ejército para combatir muchas de estas problemáticas comunes, como uno de los 10 ejércitos más fuertes y modernos de Latinoamérica. Entonces, imagínate tú, hay una gran potencialidad. El Salvador, hoy por hoy, está catalogada como la fuerza aérea más grande, más moderna de Centroamérica, hasta con su pequeño escuadrón de drones, que también puede servir para el combate de estos temas transnacionales. Y Guatemala, en el tema de unidades especiales, pues tiene a la unidad especial, su Fuerza Especial Caibil, que también está muy bien cotizada, digamos, para poder combatir problemas que en este caso vuelven a ser comunes. No sé qué es lo que tenga realmente en este tema de seguridad Honduras, pero bueno, ya con su acto de presencia, creo yo que podrían reforzar algo esta situación. Tal vez por separado las tres cosas no funcionan de una manera fuerte, pero uniendo los esfuerzos tenemos uno de los ejércitos más poderosos de Latinoamérica con la mejor fuerza centroamericana y una de las unidades de fuerza especial mejor, no solo de Centroamérica, sino que del mundo. Entonces creo que mucho se puede lograr en materia de seguridad. De seguridad, aparte de materia económica, Julio, también es muy importante porque siempre lo hemos dicho también aquí en el programa. No es lo mismo que cada país actúe por su cuenta que lo haga por bloque. Pueden tener mayores oportunidades, crear entonces esa fuerza que a nivel de potencia o de, pues hablando internacionalmente, también pueda tener un mayor impacto, ¿no? Sí. Entonces, por eso es importante este tipo de unificación de esfuerzos. En su momento Miguel García Granados, pero por sobre todo Justo Rufino Barrios, pues no tuvo una mala idea cuando quiso volver a integrar a Centroamérica, porque hoy más que nunca necesitamos ser un solo bloque, no compartimentos dispersos, pero como nos mantenemos dispersos, nos mantenemos más débiles. ¿Vamos con más datos? Vamos. Así es, y ahí están los datos para usted en pantalla. Mañana Sandy va a continuar la agenda de trabajo de Yamatei en Ciudad de México. Se tiene previsto que las reuniones vayan a estar enfocadas en temas como la migración, obviamente, los puntos abordados en reuniones virtuales, tanto por AMLO como por Yamatei, en cuanto a lo que Kamala Harris está pidiendo como encargada de esa política migratoria estadounidense. Al mandatario guatemalteco lo acompaña Pedro Brolo, ministro de Relaciones Exteriores, y también Patricia Letona, secretaria de Comunicación Social de la Presidencia. Esta es la segunda visita de Alejandro Yamatei a México. La primera, recordemos, se realizó el 6 de febrero del año 2020 en la sesión solemne del Pleno del Senado, en la que presentó el plan Muros de Prosperidad. Pues bueno, si está eso de los muros de prosperidad, empecemos a construir
los mismos y empecemos simple y sencillamente por aceptar que tenemos graves problemas, pero que unidos de la mano nuestras naciones podrán hacer mucho. De lo contrario, solo serán buenas intenciones, lindas visitas y reconocimientos, pero seguiremos con los problemas actuales. Efectivamente. Aquí está entonces un poco de este primer día que se tiene de agenda del presidente. Mañana pues se van a tener más reuniones para ir estableciendo proyectos ya concretos y bueno, nos mantenemos también en la expectativa, Julio, de cuál es el resultado final de esta visita del presidente Giammattei, que bueno, ya le hizo la invitación también a AMLO para que venga a Guatemala y que se le pueda dar seguimiento a los acuerdos que lleguen en esta reunión. Mañana temas focales que se estarán tratando entonces, sabemos que la migración es uno de los temas que estarán entonces sobre todo sobre la mesa planteándose, donde pues México ya dará a conocer entonces cuál es la intención real que tiene con Guatemala, ¿no? ¿Y cuáles son los acuerdos que ya tiene establecidos? Ojalá exista esa claridad con Estados Unidos, porque lo que vemos en el plano de los hechos, más que en lo diplomático, es que México se ha convertido en el literal muro sur de la frontera estadounidense, donde han puesto un bloque de marina, de ejército y de otras fuerzas, donde es muy difícil para nuestros hermanos centroamericanos el pasar ahí. La migración no es un delito, la migración es un derecho. Lo que pasa es de que se nos ha desbocado y ese derecho humano ahora más que nunca muchos lo están buscando simple y sencillamente porque acá en nuestros países no están las condiciones adecuadas para vivir. Efectivamente, y por eso entonces es que también es urgente poder establecer esta agenda en común, Julio, para poder ir buscando soluciones y poder entonces ir estableciendo estrategias, porque de momento quienes se siguen uniendo también es el crimen organizado, ¿no? El crimen está bien organizado. Exactamente, entonces el Estado o los estados en este caso también tienen que empezar a fortalecerse y a organizarse. Tienes toda la razón. Vamos cerrando nuestro segundo análisis, Julio, pero regresando del corte vamos a seguir hablando de México, pero ahora desde otra perspectiva. Claro que sí, Sandy, porque simbólico, pero muy importante al final de cuentas, Sandy, un acto en el cual los Estados Unidos mexicanos piden perdón al pueblo maya, porque recordemos que en México también está asentado en estos territorios pueblos de origen maya. Aquí en Guatemala tenemos, como todos nosotros sabemos, 22 comunidades lingüísticas de origen maya. Tenemos también a los xincas, a los garífunas y por supuesto los que denominamos mestizos, que latinos, pues todos los demás, ¿verdad? De alguna manera. Entonces, pero México ha hecho esto porque durante prácticamente 3 siglos de la colonia, el pueblo maya allá en México fue muy atacado, muy agredido por los conquistadores españoles y una guerra que ellos después libraron como mayas organizados en el territorio mexicano contra los criollos y mestizos, que finalizó hasta el año de 1901. Significativo sin duda este acto, Julio, porque de esta forma entonces se busca ir cerrando pues esas etapas, ¿no?, que a nivel histórico pues marcaron mucha represión, muchos saqueos también, situaciones que afectaron mucho al pueblo maya y que sin duda alguna pues tampoco se había hecho la situación de poder pedir un perdón, Julio, y creo que es importante, la verdad, la historia pues lo exigía, ¿no? Lo exigía. Dentro del pueblo maya más conocido, por ejemplo, que está en esta parte del sur de México, está el denominado lacandón, los lacandones precisamente, que usan esta vestimenta pues tan tradicional de ellos, que ya es un poco distinta a la de nuestros pueblos mayas, porque es una especie de pues de vestido de color blanco con algunos adornos, ¿verdad? Una indumentaria muy especial, muy particular, pero eso no les quita el origen maya que ellos tuvieron. Recordemos que aquí en Guatemala, sobre todo en nuestro territorio, floreció una de las grandes culturas del mundo, que fue la cultura maya. Y la pregunta es, ¿sería bueno que esto que pasó en México se replique aquí en nuestro país? Hombre, pues probablemente o indudablemente habría que hacerlo. La pregunta es cuándo, ¿no? Exacto, sería analizarlo y sobre todo entonces que bueno, el presidente también de la República Guatemalteca se haya dado cuenta de esta situación y también el impacto que puede generar entonces en este tipo de comunidades, en estos pueblos también, para pues pensar entonces en esa alternativa, poderlo analizar y poderlo también replicar en Guatemala, en ¿no? País. Podría ser. Puede ser y ojalá así sea. Vamos con datos para darle más contexto a este tema de análisis. Usted los tiene allí en pantalla. Fíjate, Sandy, lo siguiente. El gobierno de México hoy pidió perdón al pueblo indígena maya
por los agravios cometidos en su contra durante la conquista española, especialmente durante el periodo conocido como la Guerra de Castas en el siglo XIX. También Sandy se denomina Guerra de Castas al movimiento social que se dio allá en México, en el cual los nativos mayas del sur y del oriente de Yucatán iniciaron en julio de 1847 contra la población de blancos, entiéndase los criollos y los mestizos, quienes se encontraban establecidos en el área noroccidental de la península de Yucatán. Se estima que en dichos enfrentamientos pues se provocó la muerte de cerca de 250.000 de vidas y terminó oficialmente hasta el año de 1901 con la ocupación de la capital maya de Chan, Santa Cruz, por parte de las tropas del Ejército Federal Mexicano. Y hoy llegó el día en el cual México, representado por su presidente Andrés Manuel López Obrador, decidió en este acto pues develar una placa, hacer una serie de actos simbólicos con la presencia de líderes espirituales del pueblo maya allá en México y pedir perdón. Un acto muy especial, sin duda alguna, Julio, y que también marca un hecho muy importante, un hecho histórico para el pueblo maya. Sabemos entonces todos los vejámenes, todas las situaciones que tuvieron que pasar en esta época, momentos pues difíciles que ahora por generaciones también se viven recordando, ¿no? Y es parte entonces de poder establecer esa paz por medio del perdón. ¿Por qué el Estado de Guatemala también debería de volver a hacer esto fuera de lo que pasó con los actos conmemorativos de la firma de la paz allá en el año de 1996? Históricamente aquí también los españoles vinieron, saquearon, mataron, masacraron, trajeron sus enfermedades europeas que no conocían acá nuestros pueblos originarios. Pero después de eso también se dio una represión muy fuerte y la misma no terminó como en México en 1901, porque recuerda, Sandy, y recordemos todos los televidentes, durante 36 años, de 1960 a 1996, en Guatemala hubo un conflicto armado interno y muchos de los protagonistas, tanto de uno como de otro bando, eran personas de nuestros pueblos originarios. Y al final de cuentas yo creo que aquí la historia de nuestros pueblos originarios, descendientes de los mayas en Guatemala, ha sido todavía mucho más difícil, mucho más cruenta, mucho más sangrienta, mucho más triste y mucho más dolorosa. Sin duda alguna. Y aparte de eso, sabemos que este podría ser incluso, no sé cómo lo ves tú, uno de los pasos para lograr la unidad nacional. Eso, necesitamos finalmente esa unidad, lograr algo. Ser una integración. La unidad se logra única y exclusivamente con la integración de aquellos que se consideren mestizos, con aquellos que se consideren mayas, chincas, garífunas, todos integrados en una sola nación, en una sola visión y en una sola misión que también debe llamarse Guatemala. Aquí el tema de las ideologías debe dejarse ya por un lado y deberíamos de copiar y imitar un poco de las cosas buenas que sí tiene México, ya que estamos hablando de este acto conmemorativo de AMLO. ¿Por qué? Porque para los mexicanos tú lo ves ese nacionalismo extremo a veces, ¿no? Que en parte nos cae mal, no sé por qué, donde ellos dicen primero México, segundo México y tercero México. Y así deberíamos de sentir nosotros en nuestro corazón. Guatemala, la gran nación, unida, como tú bien dijiste, integrada en uno solo. La gran integración nacional. Eso es muy importante, Julio, pero sobre todo entonces vemos que hay factores que todavía van quedando ahí un poco débiles, ¿no? A veces el resentimiento que se pueda tener. El odio, el rencor. Odio, exactamente. Entonces es oportuno ir buscando este tipo de situaciones como un perdón podría ser. Claro que sí. Para poder entonces ir sanando incluso esas heridas que sabemos que, pues bueno, por años ha ido afectando entonces a los pueblos y que sin duda alguna, pues bueno, sería un aliento, ¿no? Definitivamente, una muestra de buena voluntad. ¿Te parece si vamos con más datos? Vamos a pedirle a producción de A la Medida que ponga en pantalla estos datos porque las disculpas, Sandy, fueron presentadas directamente por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador durante el primero de los actos para conmemorar este año los 500 años de la conquista y el bicentenario de la independencia mexicana específicamente. Durante la ceremonia, el gobierno mexicano reconoció el racismo y el olvido que todavía aquejan a los pueblos originarios. También dijo que aún se lamentan tantas vidas que fueron sacrificadas en varias guerras y que se ha logrado como región superar aspectos como la esclavitud que existía antes. Sin embargo, Sandy, las guerras internas y las abiertas confrontaciones entre los pueblos continúan. Ahora, imagínate, aquí AMLO decía algo muy importante con el tema del racismo.
Aquí en Guatemala el racismo está presente día con día. Y ojo con lo que voy a decir, ¿verdad? Porque es una situación también muy comprobada. No es solo un racismo del ladino hacia el indígena, sino que del indígena muchas veces al propio indígena y del indígena al ladino. Por eso retomo lo que tú decías. Esta unidad nacional solo se puede lograr quitándonos esos rencores, esos odios y logrando la integración de corazón de nuestra gran nación que es Guatemala. Y para que de esa forma también todos juntos podamos trabajar en poder transformar el país, en ir fortaleciéndolo, en buscando entonces esa democracia, esa paz, esa reconciliación que tanto nos hace falta. Sí, porque en 1996, ya lo dijimos, el 29 de diciembre de ese año, se firmó la paz firme y duradera, pero solo fue una paz de documentos, porque aquí paz en Guatemala realmente no existen. Los problemas de la sociedad guatemalteca son ahora más profundos que los que existieron en ese momento de la paz. Son ahora más fuertes, más terribles y lo vemos en las consecuencias que los que hubo en el momento de la guerra. Entonces quiere decir que falta mucho por hacer en nuestro país. El reconocer esos errores, el pedir ese perdón, solo sería el primer paso para tratar después de levantar y llevar a Guatemala hacia el rumbo del desarrollo, de la modernización, del combate a la impunidad, a la corrupción y por supuesto de brindar seguridad y oportunidades de empleo, oportunidades de desarrollo, de trabajo, oportunidades de inversión en nuestro país. Solo así podríamos hablar de paz. Así es, queda entonces pues este acto que México ha llevado a cabo como una reflexión podría ser para nuestras autoridades, para ver entonces si por un punto lo consideran necesarios, lo consideran viable y lo consideran entonces que podría marcar pues esa unidad o el inicio de... Ojalá, ¿sabes por qué? Porque como acto está bonito y políticamente suena muy bien. Ahora esperamos también que el gobierno de México lo pueda realmente trasladar y visibilizar en situaciones reales que beneficien a sus pueblos de origen maya. Sin duda alguna, Julio, vamos a ver entonces esos resultados que se puedan tener. Pues de momento el acto de perdón pues ha quedado como algo muy especial incluso para los pueblos mayas, pero bueno, vamos a ver entonces cómo logra irse fortaleciendo y apoyando también a esos pueblos que sabemos también sufren de muchos problemas sociales. Absolutamente, así que ahí tenemos este tercer tema, pero en A la Medida vamos a continuar. Sí, con la parte informativa, solo permítanos ir a una... Anunciaron este lunes su divorcio. El anuncio de la separación de dos de las personas más millonarias del mundo causa un impacto en el mundo de la filantropía y la salud pública. Por décadas, la Bill and Melinda Gates Foundation ha causado un impacto en el escenario mundial y en los niveles más altos de gobiernos, negocios y organizaciones sin ánimos de lucro, gracias a los vastos fondos de la pareja. Durante el año pasado, la pareja ha sido especialmente visible, comentando regularmente sobre la lucha mundial contra COVID-19, ya que su fundación gastó más de $1.000 millones para combatir la pandemia. La fundación dijo en un comunicado que ambos seguirían siendo copresidentes y fideicomisarios y que no se esperaban cambios en la organización. Aún así, el divorcio creará nuevas preguntas sobre el destino de la fortuna de Gates, estimada en $124.000 millones, cuya gran parte aún no ha sido donada a la Fundación Gates. Estados Unidos estableció otro récord en el número de viajeros aéreos desde que comenzó la pandemia de coronavirus, aunque el número de pasajeros se mantiene muy por debajo de los niveles de 2019. Más de 1,5 millones de personas pasaron por los puntos de control de los aeropuertos estadounidenses el domingo, el número más alto desde el 12 de marzo del año pasado, cuando los viajes aéreos comenzaron a desplomarse. Sin embargo, la cifra es 35% menor si se compara con el mismo domingo de 2019. Las aerolíneas comenzaron a ver un aumento en las reservas a mediados de febrero. Los destinos de vacaciones han sido los más populares, mientras que los viajes de negocios, que son más rentables para las aerolíneas, siguen siendo muy reducidos. Regresamos al ámbito nacional porque el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, presentó el caso Lucrando por Impunidad, vinculando así a las estructuras paralelas que buscan asegurar impunidad a través de sobornos económicos a testigos y, por otro lado, la difamación y acoso en redes sociales contra operadores de la justicia, con el objeto de garantizarse impunidad y socavar todo tipo de esfuerzo de combate a la impunidad en Guatemala. La investigación permitió establecer que los mensajes de texto provenían de una línea telefónica registrada a nombre de José Augusto Galvez Orellana, quien tiene una relación cercana con la colaboradora en el caso Construcción y Corrupción, Annelies Mercedes Herrera Monterroso.
Por ello, el juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente para diligencias urgentes de investigación emitió orden de aprehensión contra José Augusto Gálvez Orellana por los delitos de chantaje y usurpación de calidad, quien fue detenido también en diligencias realizadas en la zona 16 capitalina. Una menor falleció precisamente en un accidente automovilístico, de hecho atropellada. Esto pasó, ¿sabe usted dónde? En jurisdicción del municipio de Yupiltepeque, allá en el departamento de Jutiapa. Vea esta información. Un accidente de tránsito se registró esta tarde en Aldea El Jícaro del municipio de Yupiltepeque, Jutiapa. 3 menores de edad y una persona adulta fueron atropellados por un vehículo de origen desconocido, mismo que cobró la vida de una niña de 6 años, identificada como Nelly Samantha Latín Najarro, quien a su ingreso al centro de salud de El Jícaro, Yupiltepeque, falleció debido a la gravedad de las heridas. Las demás personas en estado delicado fueron trasladadas a la emergencia del Hospital Nacional de Jutiapa, identificados como Celia Mariana Quiñones, de 42 años, Eduardo Reginaldo Latín Najarro, de 12, y Jefferson Osvani Latín Najarro, de 13, estos dos últimos hermanos de la menor fallecida. Desde Jutiapa reportó Mirna Ramos. Y cambiamos de tema porque luego de más de 60 años que el paso por el volcán de Agua se encontraba en pésimas condiciones, los pobladores de Santa María de Jesús, Zacatepeque, se han organizado con el sector público y privado para poder recuperarlo. El comercio, turismo y la agricultura son las áreas más beneficiadas con los trabajos que se realizan desde hace un año. Nosotros creemos que en este caso, ya ampliando, llegar al kilómetro 17, pues que creemos nosotros de que ya van a venir más turistas y es una generación de empleo para la mayor parte de la población. Este proyecto ayuda a ofrecer un mejor servicio al turista y a su vez al desarrollo de los agricultores. Antes de esta ampliación nosotros solo teníamos acceso a un sector que le llaman Chochán. Ahí había un puente que hasta ahí nomás llegábamos. Ahora que ya ellos iniciaron con este trabajo, nosotros pues nuestras unidades, las que están en buen estado, suben por este sector a recoger los productos de nuestros agricultores. Las empresas que se encuentran en los alrededores del lugar han aportado para los trabajos. Aquí estamos en el repetidor de Canal 3 que finaliza lo que hemos trabajado, todo lo que es el trayectorio de la carretera, pero más embargo de acá para llegar al Mal Paso nos quedan como unos 3 kilómetros más que todavía está en malas condiciones. Esta es la invitación a todas las empresas que tienen sus casetas en el cráter y antenas, ¿verdad? Que se unan a nuestro equipo para poder ampliar eso para arriba, darle mantenimiento. Una misión del Fondo Monetario Internacional, más conocido como el FMI, se encuentra realizando actualmente una evaluación del caso económico de Guatemala. Van a sostener también en el ínterin varias reuniones virtuales y esto para poder brindar un análisis de la verdadera situación, lo real, en el tema económico de nuestro país. Vea por favor la información. La misión del Fondo Monetario Internacional FMI, que se encuentra evaluando Guatemala del capítulo 4, ha tenido una serie de conversaciones con autoridades del Banco de Guatemala, en donde apreciaron de forma inicial el bajo impacto que tuvo la pandemia en la economía nacional, por lo que brindarán una conferencia este martes con los resultados de su visita. Previamente se contemplan reuniones con autoridades del Ejecutivo y del Ministerio de Finanzas Públicas para conocer de cerca otros indicadores de los sectores productivos, avance del tema de vacunación y evaluar una nueva proyección de crecimiento, pues inicialmente se contemplaba para este 2021 un 4.5%. En el caso de la banca central, contempla una cifra similar que sería de 4%. Por aparte, le dan seguimiento a un préstamo que fue otorgado por $594 millones de apoyo de emergencia que está en el Congreso para su aprobación. Y en un juzgado de mayor riesgo se resolvió la situación legal de otro empresario que utilizó los servicios ilegales de la estructura denominada La Línea.
En el 14 nivel de la Torre Tribunales, Juzgado B de mayor riesgo y utilizando los servicios profesionales de una traductora, se discutió y resolvió la situación legal del ciudadano Hinky Ong. Según una investigación del Ministerio Público, Ong, como comerciante, utilizó los servicios ilícitos de la organización criminal aduanera La Línea. Dicha red ilegal cobró cierta cantidad de dinero para permitir que las mercaderías ingresaran al país sin pagar los impuestos que exige la ley. En la diligencia judicial se discutió cerrar el caso del comerciante con el otorgamiento de una acción desjudicializadora por el delito de caso especial de defraudación aduanera. El juez del proceso, Miguel Ángel Gálvez, aceptó el requerimiento de la Fiscalía, tomando en consideración que Hinky Ong cumplió con sus obligaciones tributarias, cancelando ante la Superintendencia de Administración Tributaria SAT los tributos que no hizo. Además, se le impuso un periodo de prueba de 2 años. Se le ordenó realizar una donación dineraria por un monto de 3,000 quetzales al hogar de ancianos Casa Amarilla en Zacatepeques, y con la finalidad de mejorar su condición educacional y técnica, se le ordenó asistir a 3 cursos de cultura tributaria en la Superintendencia de Administración Tributaria. Autoridades tributarias solicitaron a los importadores de vehículos usados que cumplan con lo que ya está establecido en la ley para este tema del ingreso de vehículos usados hacia nuestro país, Guatemala. Vea la información. Tal y como lo señala el reglamento de la ley del impuesto específico a la primera matrícula, no se podrá importar al país vehículos que tengan 7 años o más que no enciendan. Representantes de aduanas detallaron que a importadores se les brindó un periodo para solventar su situación. Este venció el pasado 26 de abril. Como administración tributaria cumplimos con una petición que se nos hizo en una mesa de trabajo que se instaló en el Congreso. Establecimos un plazo, el cual fue acordado, donde ellos estaban enterados, así que esperamos que ahora de parte de ellos pues atiendan todo lo que la ley determina y que podamos estar trabajando en base a lo que establecen los procedimientos. De importación de vehículos es una mercancía de especial atención para nosotros, así que vamos a estar generando todas esas coordinaciones, todos esos mecanismos de comunicación, de diálogo que sean necesarios para mantener la sana actuación y también para poder generar todos los mecanismos de coordinación que sean necesarios. Finalizamos entonces, gracias por acompañarnos. Recuerde, el viernes nuestro aniversario. Feliz noche. Gracias. 4 días para el aniversario de A la Medida. Chao.